Gracias por la asistencia a esta rueda de prensa en la que convocamos a través de más de 25 movimientos y asociaciones sociales una manifestación para el próximo día 21, que empezará a las 7 de la tarde en la Plaza de San Agustín. Esa manifestación va a ser en contra de los recortes en las pensiones públicas y los cortes indiscriminados de luz, para que es una demanda de la sociedad en contra de las compañías eléctricas en el tema de pobreza energética, en la que pedimos que, entre otras cosas, que las familias sin recursos no sufran cortes de suministros y, por supuesto, ni de luz. Exigimos a la Administración que cumplan con los protocolos con las compañías eléctricas, que exijan que ese esfuerzo sea compartido con las compañías eléctricas, no solamente con las personas afectadas. Una tarifa social para las personas sin recursos. Pedimos también un reconocimiento y la devolución por parte de las grandes eléctricas de todos aquellos millones de euros que han cobrado indebidamente el concepto de cortes de transición a la competencia. Pedimos el fin de los abusos tarifarios. En los últimos 6 meses la tarifa ha subido más de un 25%, lo cual hace imposible que muchísimas familias, concretamente alrededor de unos 5 millones de personas en el Estado, en el total del Estado, puedan hacer frente a esos pagos. Remarcar también que es una protesta a nivel nacional, es algo que clama desde la sociedad, y que desde aquí, desde Valencia, a través de estas 25 asociaciones y grupos sociales, vamos a hacer fuerza para que la Administración cumpla con esas exigencias. Voy a dar paso también a Vicente Barber, que viene en representación de los Yayo Flautas. Además de estar movilizándonos continuamente por todos los derechos sociales que se están perdiendo en este país a causa de las políticas neoliberales del gobierno, y estamos trabajando con las mareas que se han creado a nivel de comunidades y a nivel del Estado español para defender el sistema público de pensiones. Por todos es sabido que le quieren meter mano a esos miles y miles de millones de cotizaciones que los trabajadores tenemos un buen sistema de contribución a las pensiones, que es el sistema de reparto, es decir, que los que trabajan cubren las pensiones de los ya jubilados. No es un sistema acumulativo como hay en otros países o como aquí pretenden hacer con un sistema privado de pensiones en los que los bancos serían los beneficiarios de toda esa acumulación de capital, y ya veríamos si algún día se cobran o no. Eso ha pasado en muchos países como Chile, como Argentina, que después de pagar durante 20 o 30 años los trabajadores de contribuir a ese sistema de pensiones, han acabado haciendo quiebra las empresas o los bancos privados de las pensiones y han perdido esos años de cotización. Por lo tanto, aquí lo que se pretende hacer es un sistema acumulativo de pensiones que serían pensiones privadas. Es decir, beneficiar a lo de siempre, como están haciendo los dos partidos que han gobernado en este país, tanto PSOE como PP. Pues vamos siempre a lo mismo, a beneficiar a los más ricos y fastidiar a los más pobres. En este país hay dinero para pagar las pensiones de sobra. Lo que pasa es que ¿en cuántos países estamos interviniendo actualmente España? ¿En 12? ¿En 15 países? Mandando 16 países, mandando misiles, mandando aviones a bombardear, creando el caos en el Medio Oriente. Con lo que valen 2 misiles se pueden pagar miles y miles de pensiones. Y en eso estamos. Estamos en una política imperialista, pero al servicio de la OTAN y de los Estados Unidos, y estamos destruyendo los beneficios sociales que aquí tenemos, el estado del bienestar, del que tanto se habla y del que tanto estamos esperando que llegue un día. Por lo tanto, nosotros tenemos un manifiesto que hemos hecho a nivel nacional en el que exigimos que las pensiones se paguen. Lo que hace falta es que no se paguen pensiones que no se debe de pagar de la seguridad social con el dinero de los que cotizan, y que esa reforma laboral que ha permitido reducir los sueldos en un 30% desaparezca. Todo esto va junto a toda una política, ¿eh? Esto es ideológico.
no es una cosa meramente económica. Es un plan ideológico de la derecha económica de este país para machacarnos todavía más. Y o salimos a la calle y nos movilizamos, o hacemos que los gobiernos que supuestamente son nuestros se pongan a luchar con nosotros para presionar a ese gobierno central y a ese poder económico, o estamos perdidos. Las pensiones de viudedad y de orfandad deben de salir de los impuestos. Hace falta una reforma fiscal que acabe con los 75.000 o 80.000 millones de fraude fiscal que además hacen los grandes, no son los pequeños, no es el fontanero de la esquina, son las grandes multinacionales y los grandes poderes económicos. Y encima, pues cuando algo les sale mal, nos hacen pagar a nosotros, porque vamos a ver, el capital de este país lo tiene estupendamente, ya no utilizan ni su dinero, no arriesgan ni su dinero, hacen autopistas, las pagamos nosotros. Cuando no les va bien, las volvemos a pagar nosotros. Los bancos, exactamente lo mismo, se quedan con los beneficios y le pasan a lo público otra vez las pérdidas. Y todo eso debe acabar, y solo puede acabar de una manera, que es movilizando a las clases populares, cosa que por ahora no vemos. Por ejemplo, nosotros pensamos que en este periodo de 4 años que hemos tenido de política del Partido Popular, los dos grandes sindicatos, llamados agentes sociales, se les ha tirado en falta. Tenían que haber estado en la calle luchando por las clases populares y no los hemos visto. ¿Por qué se ha creado tanto movimiento social? Porque hay una desconfianza. Hay una desconfianza con los llamados agentes sociales, incluso, ¿por qué no decirlo?, con algunos partidos políticos que o les tiramos el aliento en la orejita o acabarán haciendo lo mismo que han hecho otros. Debemos de estar siempre movilizados, la derecha siempre está movilizada. Y nosotros, las clases populares, debemos hacer lo mismo. Siempre estar movilizados, siempre. Mande quien mande, gane quien gane. Ellos mismos nos lo dicen algunos gobiernos de la izquierda que han ganado ahora. Tenéis que presionarnos. Si no nos presionáis vosotros, hombre, lo estamos viendo en el País Valenciano. El Consell ahora está trabajando para que la Cierval, que ha cobrado unos miles de millones de unos cursos que no ha dado, no pierda el dinero que ha tenido que devolver porque no ha dado esos cursos. Bueno, si han hecho un fraude, ¿por qué les estáis ayudando a la Cierval a salvar a la Cierval? Y si hay miles y miles de personas pobres que no pueden ni pagar la luz. Entonces, hace falta que nosotros funcionemos también como lobby. Por eso, el día 21, esta manifestación debe de ser numerosa. Y además no debe ser la última, ni debe ser una gota de agua en un océano. Debemos de continuar la movilización por el tiempo que haga falta. Debemos de salvar las pensiones y debemos de hacer, que muchas veces es lo mismo, que aquellos pensionistas que ganan 400, 300 y 200 y 600 euros, que es la pensión mínima, 603 euros, puedan pagar su luz. Esa luz que tanto dinero nos cuesta, un 80% es ladronicio puro. El otro 20% es lo que cuesta la luz. Por lo tanto, se le están permitiendo a grandes compañías y a grandes monopolios robar. Por lo tanto, nosotros los jubilados, pero que no es una cosa solo de jubilados, que también de los trabajadores futuros, debemos de continuar con el tema de las pensiones. Queremos pensiones públicas y no queremos que empiecen con el rollito de que nos quitan una paga como empezaron en Grecia. Porque si nos quitan una paga nos están quitando sueldo. Nosotros tenemos un cómputo anual. Si nos quitan una paga, no nos quitan una paga, nos rebajan el sueldo. Y nosotros, desde luego, no pensamos permitirlo. Y vamos a estar en la calle el tiempo que haga falta. Nada más. Gracias, Vicente. A continuación, Rosa Boronat, de la plataforma de Nou Model Energètic. Que per a tindre una vida digna avui en dia, així mateix necessitem llum. Aleshores, des de la plataforma per un nou model energètic reclamem que el mercat energètic no pot ser un mercat com altre qualsevol, perquè és el que permet tindre una vida digna. I en tant això, necessitem revisar el bo social. No pot ser que una ajuda per a pagar la llum no tinga en compte la renda d'una família. I no pot ser tampoc que deixem a persones vulnerables sense llum, fent perillar la seva pròpia vida, perquè
siguem conscients, a València es diu que no fa fred i que, per tant, no cal, però les cases no estan condicionades i és el lloc d'Espanya on més morts n'hi ha per pobresa energètica. Per tant, considerem que aquesta mobilització és molt important perquè estem arribant a un punt en el que les empreses estan reclamant uns diners que no els hi corresponen perquè ens deuen diners a nosaltres i, per altra banda, els estem deixant que ells regulen el mercat lliurement, quan és un bé que el necessitem tots per a sobreviure. D'aquesta forma, des de la plataforma ens hem reunit en diferents partits polítics, en l'Organització Internacional del Treball i en el Defensor del Poble, per a que es comprometen en l'elaboració d'una llei a nivell estatal per a defensar i protegir la pobresa energètica. I això és el que volem reunir a tots este dimecres per a que reclamen aquests drets que ens han furtat i que no hi hagi més talls de llum, perquè considerem que la vida ha d'estar molt per damunt dels beneficis econòmics. I en tant en quant no canvien les nostres formes de relacionar-nos i les nostres formes d'entendre l'energia com un bé que ja està reconegut com un dret humà en molts països, en molts organismes, no podrem continuar en una vida digna i en una societat sana. Y a continuación Aida Serrano, en nombre de la Contracorrent. Bon dia, jo vaig a llegir el comunicat que m'ha acordat totes les organitzacions i moviments que convoquem per a la Mani del 21. I el comunicat ha quedat així. Estem ací per a denunciar la indignitat que suposa per a qualsevol persona una pensió insuficient o mancar de subministres bàsics d'aigua, llum o gas. És una mostra més de la pobresa més profunda amb la qual els poders econòmics i financers i els seus polítics sequassos pretenden sometre'ns. Denunciem que aquestes pensions insuficients després de tota una vida de treball i que aquesta pobresa energètica, que es deixa totalment desvalguts, tenen causes comunes, ja que són conseqüència del fet que els serveis essencials que haurien de ser públics estan en mans privades, que solament cerquen beneficis econòmics immediats. Mentre que no aconseguim que aquests serveis vitals siguin públics, no deixarem de lluitar per aconseguir-ho. Hem de forçar i obligar al govern a no ser la cara B de les empreses especuladores. Hem d'exigir al govern que complisca algunes dels seus deures mínims a la ciutadania, entre els quals estan tallar d'arrels els abusos, garantir el subministrat d'aigua, llum i gas, internet en les famílies vulnerables i regular una tarifa social. Entenem que les persones no han de ser tractades com a agents econòmics, sinó com el que són, persones portadores dels drets inalienables, entre els quals està el dret per una vida digna. És per això que una societat que aspira a ser justa té el deure ineludible de fer front a la pobresa en totes les seues facetes i de perseguir amb il·lusió que persones majors gaudisquen d'unes pensions públiques i dignes, que tenen més que merescudes, ja que se les han guanyat amb el treball de tota una vida. No té sentit que 7 milions de persones tinguin dificultats per a pagar el subministrament de llum elèctrica o que 5 milions no puguen calfar-se de forma adequada. Tenim dret a un ús i consum responsable d'energia i, a més, tenim el convenciment de que disposem de la tecnologia adequada i dels recursos suficients per a satisfer les necessitats bàsiques d'una immensa majoria social, amb respostes més barates i eficients, revertint l'impost al sol. A més, ens uneix la convicció d'un sistema públic de pensions just i eficient, requereix d'una reforma fiscal justa i progressiva i d'una voluntat política clara a favor d'una redistribució de la riquesa que redundi en el benefici de tota la societat, especialment dels sectors més desfavorits, per a contribuir al compliment dels drets humans, concretament del dret d'una vida digna que tenim totes les persones. En aquest sentit, recordem que és obligació de les administracions i poders públics complir i fer complir aquests drets humans, per sobre de qualsevol altra consideració. Estem ací avui per a reivindicar l'eliminació de la pobresa energètica i que per unes pensions públiques i dignes, però comuniquem que és la nostra voluntat i el nostre desig tornar a fer-ho prompte, des del pròxim mes de gener, de forma unitària i des del nostre país, per aconseguir el compliment integral de tots els drets humans, que veiem atònits com són vulnerats cada dia. Salut, educació, habitatge, atenció a discapacitats i menors, defensa de les dones, de les persones migrants, renda bàsica. No ens anem, tornarem sempre, perquè estem ací per a quedar-nos. Moltes gràcies. Porque no nos representan, tomamos las calles. Jo també hi vaig.
pensions públiques i dignes, no més talls de llum, 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 no més talls de llum.